Entonces, dime, Luis, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, entonces, ah, yo estaba, vi su, bueno, todo esto surgió en mi interés por hablarle, porque vi su conversación que tuvo con Marco, alguien Sí. que, pues, dejó la iglesia, sí. Y me pareció muy interesante la conversación y muchos, bueno, a mí me gusta mucho investigar temas de historia, doctrina de la iglesia, sí, pero siento que a veces, no sé, uno no puede compartirlo quizás con todos porque no entienden, no es de su interés o quizás piensan de que, porque está investigando, quién sabe lo que puede pasar después. Sí, de hecho es un concepto que para mí no tiene sentido. Bueno, tiene sentido porque sí lo he visto, ¿verdad? Y muchas veces Ujú, he escuchado, bueno, no estudies tanto porque puedes perder tu testimonio. Pero para mí, digo, para mí no tiene sentido porque si uno cree en Jesucristo y si Jesucristo es la fuente y su gracia es la fuente de nuestra salvación y le acercamos a Él nuestras imperfecciones para que Él nos redima. Entonces no importa lo que haya pasado en mi vida o en la vida de otros, en la historia de la iglesia, en los autores de las escrituras antiguas, porque todo es esa imperfección que igual estamos poniendo sobre el altar para que Cristo lo perdone y nos redima y nos perfeccione. Entonces, a mí no me asusta para nada la historia de nuestra iglesia, la historia de las escrituras, porque no es solamente la historia de la iglesia, que hay cosas difíciles, de hecho hay cosas difíciles y complicadas en todo, ¿verdad? Y no sé si has visto las clases que di sobre la Biblia, la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento también, que vemos las ujú. polémicas entre los mismos autores, que uno quiere decir una cosa y otro quiere decir otra cosa, y así que lo difícil siempre ha existido. Y estamos aquí en la iglesia restaurada porque Cristo nos da esperanza. Sí, la verdad es que eso es muy cierto, como usted menciona. Y bueno, algo que yo estaba investigando mucho, que es algo generalmente mío, es, por ejemplo, yo vi uno de sus videos en donde usted menciona de que, de cierta manera, los nefitas querían preservar su idioma cuando llegaron aquí a América. Sí, Y estaba investigando un poco de eso y eso es un término que, por decirlo así, lo utilizaron varias personas que se llama el préstamo cultural, que es cuando alguien que ve algo, pero no tiene un conocimiento de ese animal u objeto, tiende a utilizar objetos de su entorno para poder darle una definición. O sea, como, por ejemplo, cuando los ley llega, obviamente ellos no conocen los animales que estaban aquí y entonces ellos les dan nombres de acuerdo a lo que ellos vieron. Como se menciona al final claro, ya terminando el primer Nefi, como vendría a ser jabalíes, toros, vacas, entre otras cosas. Obviamente ellos no conocían los vacunos y otros animales de ese entorno porque nunca lo habían visto antes. exacto. Y para mí no es tan complicado entender. Muchas veces la gente como nos critica cuando damos esa explicación porque dicen, entonces están mintiendo porque dicen caballo cuando no fue caballo. Pero yo no lo veo como mentira. Sí, sí, y yo lo veo más como no solamente que están aplicándolos y son que sean préstamos solamente. O sea, el tema para mí es que quieren preservar el idioma de las planchas de bronce que tenían. Así que a la fuerza, si quieren preservar ese idioma, tienen que usar los nombres de animales que están sobre las planchas de bronce. Y lo que quise mostrar, lo que mostré, el ejemplo que vi en la conversación que tuve, es que en el caso de cuando Nefi llega, él habla de cabras y cabras monteses. Y, cabras monteses no, en inglés es wild goat, o sea, un cabra salvaje. Ese término aparece en la Biblia King James, Rey Santiago, que tenía José Smith con él. Entonces, ¿de dónde saca ese nombre para un animal? Bueno, vemos que la palabra
de hecho, en el hebreo hay dos palabras, una es para cabra y otra para cabra montés o cabra salvaje, wild goat en inglés. Pero en la versión King James, Rey Santiago, que tenía en inglés José Smith, lo traduce de otra manera en el mismo libro de Isaías, como Seder. Entonces, tienen dos términos en el libro de Isaías, cabra y cabra montés, pero dice Seder en lugar de cabra montés o wild goat. Pero como lo está traduciendo no de la Biblia King James, sino lo está traduciendo de las palabras de Nefi, él traduce el término que es cabra y cabra montés. O sea, no pone la palabra que sale en la versión King James que tenía él de la Biblia, sino que usa el término que usó Nefi. Y los dos, ambos términos están en el libro de Isaías. ¿Y qué hace Nefi en esos capítulos bueno, esos dos libros de él? Cita a Isaías. O sea que ahí vemos que él mismo usaba el libro de Isaías como fuente. Y podemos ver que aplicó los mismos animales que estaban en ese libro y les ponen los nombres de los animales que leen su libro en el libro de Isaías a los animales que ve en las Américas. Y para mí tiene todo sentido. Y decirle, bueno, es coincidencia. Bueno, ¿cómo puede ser coincidencia de que este animal lo toma del libro de Isaías, pero no le sale la palabra que sale en Isaías en inglés, sino que sale la palabra del significado del hebreo que está en Isaías? O sea, ¿cómo lo pudo haber inventado José Smith o adivinado así correctamente? O sea, para mí eso no es coincidencia. Claro, Y es sí, lo que siempre también. dicen, ¿no? Hay muchas coincidencias. Bueno, entonces, ¿cuántas coincidencias le vamos a dar a José Smith? Y como dije ahí en esa conversación, ha de ser entonces el rey de coincidencias, porque es coincidencia tras coincidencia tras coincidencia. Y dicen, bueno, ¿dónde están Ujú. las evidencias? Bueno, es que tú le llamas coincidencia a las cientos de coincidencias que tú le dices, ¿verdad? Claro, sí es. De hecho, estaba investigando un poco acerca de eso y, bueno, algo que también una vez había visto algo también sobre coincidencias. Bueno, yo no lo considero mucho una coincidencia, sino es simplemente una familiarización de contexto. Es, por ejemplo, otra cosa que muchos dicen es que en cierto capítulo de Alma se describe la economía que manejaban los nefitas y el encabezado menciona el sistema monetario, pero Mm, obviamente es como una economía, pero en ninguna parte de ese capítulo de Alma se menciona una moneda. Y exacto. muchos no conocen el contexto, pero los encabezados del libro de Mormón salieron mucho tiempo después y obviamente esto fue motivado por McConkie Packer para Sí, que la gente esté más familiarizada con lo que van a leer, con lo que van a entender y todo lo demás. Así. Y luego estaba viendo de que, bueno, aquí metales preciosos sí se utilizaban en las culturas prehispánicas, pero no de la misma manera que lo hacían los europeos occidentales. exacto. Sí, entonces ahí lo que veo yo es que muchas veces en el libro de Mormón se usan como, ¿cómo se llama en, eh, en español? Donde se usan dos términos para representar algo. Y ahí siempre es oro y plata. ¿Balanza? No, digo como es una forma de expresión que no dicotomía, sino bueno, que usa dos palabras para encajar y digo, para comunicar un concepto. Y parece que para mí tiene sentido que usan plata y oro y plata, para hablar de riquezas. O sea, no significa de que sea siempre oro y plata, sino que están usando esto para referirse a riquezas. ¿Por qué? Porque en el viejo mundo, oro y plata significaba riquezas. Entonces, cuando los Ujú. nefitas usan oro y plata, se refieren a riquezas. Claro, sí, también. De hecho, Y también otra cosa que estaba investigando, perdón que te interrumpa, es que algo que muchos creen que era algo de la época de José, de hecho era mucho tiempo atrás, era cuando Abinadí muere, sabemos que él muere quemado. Y muchos dicen de que eso era algo de la época de José porque él vivió 200 años después de la quema de brujas, que era una costumbre europea. Y estaba investigando, había puesto en internet que fue el uso de fuego en algunas culturas prehispánicas, y resulta que sí lo utilizaban. Realizaban ciertos sacrificios en donde quemaban personas, sobre todo niñas, suena un poco fuerte, pero para ofrendar a sus dioses. Entonces, nuevamente, como se menciona,
qué coincidencia que José haya leído eso en algún libro o haya escuchado. Sí, y no solamente el relato de Abinadí, sino ante Alma y Amulek se ponen a quemar las mujeres y niños en frente de ellos, ¿verdad? Burlándose como si estuvieran dando un sacrificio al dios de ellos, pero obviamente están quemando su familia, o sea, se están burlando de su dios de ellos. Sí, hay muchos conceptos ahí que no, o sea, que encajan muy bien con las Américas. Y quería comentar sobre algo también, vemos cómo culturalmente cómo pueblos han tenido que adaptarse a sus nuevos entornos. Ujú. Y así que nosotros vemos cómo lo hicieron los lamanitas y los nefitas. Y he escuchado que muchos que nos critican dicen, bueno, es que tienes que justificarlo y explicarlo todo. Y dicen, no, es que estamos viendo cómo encaja bien con el mundo que nos está describiendo. O sea, no estamos justificando nada, no estamos buscando una explicación para algo difícil, es que estamos viendo cómo funcionaron ellos en este nuevo mundo en el cual vivieron, al cual llegaron las Américas. Pero no solamente eso, tenemos que reconocer que no solamente el libro de Mormón no solamente refleja el mundo antiguo de Nefi y de todos ellos, sino que también refleja algo del traductor, y eso siempre pasa. Y algunos miembros de la iglesia quieren decir, no, pues si todo fue inspirado, tiene que ser exactamente como lo quiso Dios. Pero creo que las cosas nunca han sido así. Cada vez que Dios le habla a un ser humano, el ser humano tiene que usar sus propias palabras para comunicar lo que le ha dicho Dios. Y de hecho tenemos eso mucho en Doctrina y Convenios, cuando le dice mucho a José, hey, te estoy hablando claro, o sea, presta atención a lo que te estoy diciendo. Y te estoy hablando en tu idioma para que tú me entiendas. O sea, mostrando que el Señor mismo a veces como dice, bueno, es que no me están entendiendo. Claro. Además también que es algo que muchos no tienen, o muchos no se dan cuenta, por así decirlo, es que el libro de Mormón, como lo conocemos, en realidad es una recopilación que hizo Mormón, porque de todos los escritos que habrá pasado, solamente logró recopilar todo lo que es lo que conocemos ahora como el libro de Mormón. Y es más, según los registros, José no tradujo todo, había una parte que él todavía no podía traducir hasta ese momento. Sí, Y algo que yo me he dado cuenta también es que, bueno, no sé si usted habrá escuchado de que algunos que dejaron la iglesia nos critican, dicen, lee los ensayos de temas del Evangelio para que ahí comiences a dudar o yo qué sé. Y yo mismo los he leído, de hecho los leí todos en mi misión. Y algo que me pareció muy importante es una cita del presidente Ivins de los años 30 en donde él dice de que no es correcto pensar que cuando Ley llegó a América, la América estaba deshabitada. De hecho, ya había gente y viendo un poco la conexión entre OVNI y Éter, se puede decir que Ley llega cuando ya los jareditos estaban por extinguirse, cuando solo quedó, ¿cómo se llama? Coriantún. Pero obviamente ellos estaban en una parte y ellos en otra, hasta que se encontraron. sí, buen punto. Y lo que pasa es que nosotros tenemos el derecho de progresar en nuestro entendimiento y sí, pues análisis de lo que tenemos y hemos recibido. Y a veces hay personas que quieren darnos bueno, nos quieren tirar unos golpes porque hemos progresado, usando esa misma palabra y concepto, en cómo entender la información que nos ha llegado. Así que es cierto que por mucho tiempo, y yo me acuerdo que a mí se me enseñó eso también cuando era niño, de que cuando llegan Nefi y Lei son los únicos y que la Tierra del Norte es Norteamérica, Tierra del Sur, Suramérica y que eh, poblaron todas las Américas, los lamanitas y nefitas, y es un concepto que se había creado entre los miembros de la iglesia por muchos años. Pero a través de los años también se dieron cuenta de que no puede ser así, ¿verdad? O sea, no viajaron muy lejos, o sea, dicen que caminaron unos días, o sea, que unos días no puede ser de Chile hasta Canadá, o sea, no, cosa o sea, tiene que haber sido un lugar más reducido. Entonces, por nosotros querer entender, y por eso hay tantas teorías ahora, que en Perú, que en Bolivia, que en Centroamérica, bueno, en distintos lugares, ¿verdad?
Y está bien, porque todos estamos buscando dónde pudieron haber sucedido los eventos, pero es porque estamos progresando en ese conocimiento. Y creo que es bueno siempre ver un progreso en eso, saber cómo el entendimiento nos va llegando. Y hay un pasaje en Doctrina y Convenios, sección 3 donde dice que no son mis vías o maneras que se frustran, no me acuerdo de la palabra que usa, los caminos o planes de los hombres que se frustran. Y creo que es así, o sea, muchas veces nosotros como seres humanos, como miembros de la iglesia, queremos tener una buena teoría para explicar algo y luego nos damos cuenta a través de la historia, los estudios, que nuestra idea no era la correcta. Entonces nuestro análisis se frustra, pero no significa de que la verdad de Dios se haya frustrado. Es que somos nosotros los que vamos aprendiendo más y más. Así que por creer por mucho tiempo de que llegaron los del libro de Mormón a las Américas y que fueron los únicos, había creado muchos malentendidos sobre el progreso de las civilizaciones sobre las Américas. Hoy día ya reconocemos como iglesia de que ya estaba poblado, poblada esta tierra. Incluso antes de que llegaran los jareditas, ya había gente aquí, lo sabemos, los estudios nos lo han confirmado. Y, y hay pasajes en el mismo texto que dan a entender que había más gente. Yo creo que la razón por la que no está tan fuertemente explicado que había más gente es porque Nefi desde un principio lo quiso hacer así. Si te acuerdas, cuando comienza a escribir el libro Jacob, su hermano, en su libro, él pone ahí, solo estoy escribiendo sobre nuestro pueblo porque así me dijo Nefi algo así, ¿verdad? Entonces ya como que Nefi, ya vemos que para mí, Nefi era una persona muy como etnocéntrico. Por eso critica tanto y juzga a sus hermanos. Él quiere enfocar tanto en solamente su familia, su pueblo, y cuando digo su familia, quiere alejar a los hermanos, aunque son parte de su familia, y hasta en el capítulo 5 o 4 de su segundo libro, les llama enemigos a ellos. O sea que ya para entonces ya son sus enemigos, ya no son su familia. Entonces él quiere que solamente se escriba sobre su pueblo y parece que los autores siguientes siguieron su tradición y su instrucción de Nefi, porque fue una gran influencia. Pues claro, todo el pueblo fue llamado nefitas, así que siguieron los pasos que él estableció. Así que vemos muy poco la mención de otros pueblos porque así lo quiso Nefi. Pero igual yo veo que eh, habla mucho de gentiles. Y muchas veces decimos, no, no, gentiles, sí, la gente del futuro, ¿verdad? Que se va a unir a la iglesia. Pero muchas veces Nefi está hablando de los gentiles que están alrededor de él, o Nefi y los demás. Entonces, si había nefitas y lamanitas, ¿quién eran los gentiles? Bueno, eran los demás pueblos que estaban ahí. Y bueno, hay mucho que se podría decir sobre ese tema. Claro, incluso yo me atrevo a decir de que a partir de tercer Nefi, eso de la exclusión que lo hacían por preservar su historia, deja de existir porque pues muere Jesucristo y obviamente Jesucristo viene a las Américas después. Y de cierta manera todos los pueblos, ya sean nefitas, namanitas y otros que no pertenecían a esos dos grupos, se juntaron. Porque luego se menciona en cuarto Nefi de que no había distinción entre ellos por 200 años. Entonces Sí, hubo una mezcla completa y después nuevamente el término nefita y lamanita se comienza a utilizar, pero no por división de piel o de costumbre, sino por creencias, porque se comenzaron a dividir entre dos. sí, así es. Y te quería comentar algo más sobre lo que habías dicho en tu comentario previo, de que el Mormón escribe muchos años después, ¿verdad? Y algo que quise decir en la conversación que tuve con el amigo, y no sé si lo dije muy bien, y creo que no, es que Mormón está escribiendo muchos años después, ¿verdad? 400 años después de Cristo y 600 años después de Benjamín y Mosía y de todos ellos, más o menos. Entonces, como cualquier historiador, y tenemos otros ejemplos así en el Viejo Mundo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Josefo, que también escribe sobre la historia
los israelitas y pone mucho más detalles en esas historias que no aparecen en nuestra propia Biblia. Yo veo para mí Mormón es como el Josefo de las Américas. Él está escribiendo una historia sobre los antepasados del pueblo, bueno, de su pueblo, y también como historiador, como hacía cualquier escritor de la antigüedad, también tiene que sacar sentido a la historia, agregar ciertos relatos según las historias que había escuchado, y se van creando, bueno, se crean las historias. Por ejemplo, y para explicarme mejor, en una parte dice Mormón que va viajando con su padre y que ve ciudades por todas partes y dice, wow, cómo ha crecido el pueblo de los nefitas. Pero es muy probable, ya que los nefitas eran, según podemos calcular, no un tan gran pueblo en las Américas, puede ser que haya pasado ciudades de otras civilizaciones, las que hayan sido de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, donde queramos creer que pasaron los acontecimientos. Y él ya como escritor dijo, no, pero todos son mi pueblo, ¿verdad? Porque así lo decían todos. Por ejemplo, en la Biblia, los que terminaron escribiendo lo que llamamos el Antiguo Testamento fueron los judaítas, o sea, antes de llamarse judíos, los judaítas no editan, redactan la historia para que ellos sean los victoriosos. Y ellos dicen que Israel y Judá fueron un solo reino y que después se dividió, pero que eran una sola familia. Eso es lo que nos dicen. Pero según la arqueología y según lo que, si nos ponemos a analizar bien los textos, vemos que no fue así. Israel siempre fue un pueblo aparte, siempre tenía más poder, supieron escribir antes que en Judá, en el sur, era un pueblo mucho más avanzado, pero la cosa es que llegan los asirios y dominan y se llevan a los israelitas, los de Israel del norte, y los que quedan son los de Judá. Entonces ellos, como hablan básicamente el mismo idioma, recuerda que hay una parte donde hablan de distintos acentos, entonces ellos ganan porque ellos son los que permanecen y muchos los del norte van al sur, eso está en Crónicas y también lo sabemos por el mismo libro de Mormón porque Ley siendo de Manasés era del norte, pero vienen a Judá en el sur y la arqueología lo muestra que en el siglo VII hay una parte en el sur de Jerusalén que de repente crece porque son los del el norte que llegan al sur, pero los que gobiernan son los de Judá y ellos terminan diciendo, bueno, que fuimos una familia, eh, eh, tuvimos un reino combinado y Salomón gobernó todo y se crean una historia que no se puede comprobar. Por ejemplo, no tenemos ni una sola piedra de ese templo digo, casa que construyó Palacio de Salomón, que le tomó 14 años o algo así para construir. No tenemos una sola piedra de ese gran palacio de Salomón. Seguramente los israelitas, o mejor, perdón, los judaítas, están queriendo hablar de la grandeza de su reino, diciendo que era un reino combinado, que es difícil de mostrar con la arqueología pues agregaron algunos datos que tal vez no sean tan históricamente correctos. Y no me complica a mí, yo sé que muchos tal vez se van a molestar por lo que voy a decir, pero para mí no se me hace muy difícil imaginar que Mormón pudo haber dicho algo similar y que haya dicho, bueno, si todos ellos eran los nefitas. Claro, 400 años después de la gloria de Sarah Imla y todo eso, ¿verdad? Puede él decir ya que ve muchos edificios, tal vez para entonces algunos incluso abandonados, decir él que todos eran nefitas, cuando en verdad puede ser que no era así, a lo mejor eran otros pueblos. Ujú. Claro, así es. Porque así funciona la historia. Ajá, Así lo vemos en exactamente. el viejo mundo y lo podemos ver en las Américas también. Y Sí, creo sí, que sí. como miembros de la iglesia no analizamos la historia de esa manera. Queremos decir, bueno, si lo dice Mormón, así fue. Bueno, pero ¿cuántos ejemplos tenemos en la antigüedad donde dijeron cosas que no siempre fue tan así? Y no es que hayan sido mintiendo, están buscando cómo conectarse con las ruinas que encuentran, con el pueblo que antes existió, y así manifestaban ellos su historia. O sea, no están mintiendo, no están queriendo engañar. Hay que entender eso Ujú. bien. En la antigüedad, ellos ideaban y concebían el mundo en el cual vivían muy distinto a como lo hacemos nosotros. Claro, así es.
Es que hay muchos factores que ahí involucran. Por ejemplo, a usted mencionó de que hasta ahora solamente, si mal no me equivoco, hasta solamente el 2% de las civilizaciones en todo el continente americano solamente se han descubierto o se han estudiado. Y en cierta parte hay razón en eso porque, bueno, yo soy de Perú y hay una zona llamada Trujillo. En esa zona es arqueológica, entonces hay muchos turistas que van ahí para poder aprender sobre las antiguas civilizaciones por medio de sus vestigios y sus construcciones que dejaron. Y en una zona que fui con mi familia, la guía nos dijo de que había cierta cultura, o sea, cierto grupo de personas que se establecieron ahí y pusieron su ciudad encima de otra ciudad que había sido enterrada. Según los historiadores, tienen teorías de que fue enterrada o de que fue inundada, pero no saben qué nombre o no saben de qué año data eso. Y me pareció interesante porque fue mi padre que me lo dijo, porque es como una coincidencia de lo que pasó cuando Jesucristo murió, de que hubo desastres en todo el continente americano y se menciona de que ciudades fueron enterradas o inundadas. Entonces, si hasta ahora dicen de que con la era del Internet y con la era de la información estamos tan cerca de la verdad, ¿por qué hasta ahora nadie ha podido descifrar eso? Es una pregunta mía, nada más. Sí, no, y eso lo vemos por todo el mundo, que pueblos construyen sobre otros pueblos. Y con todo las construcciones modernas, que ahora tenemos hasta pues ciudades modernas sobre ruinas y ya no podemos excavar porque para excavar teníamos que tumbar un edificio donde viven, no sé, 300 personas, o sea, ya no podemos investigar nada, ¿verdad? Y muchos no sé si se quieren tapar los ojos, los oídos, decir, bueno, es que no se ha encontrado nada. Bueno, es que hay mucho que ni siquiera se puede investigar. Una razón porque ya hay civilizaciones que viven ahí y otra razón es porque están en la jungla y nadie va para allá para investigar. O sea, hay tantas cosas que no conocemos. Y sí leí un comentario que me quiso criticar. Dice, bueno, es que no es 12% sino 4% lo que se ha investigado. Bueno, el por ciento que sea es menos de 90% lo que se ha investigado. Así que es muy difícil basar su argumento sobre eso. Y yo vi muchos comentarios siempre diciendo, bueno, pero no tienen nada. Pero ves que siempre siguen diciendo que no tenemos nada cuando hay tanto ahí, ¿verdad? Y el mismo libro de Mormón es el testimonio cuando dimos, por ejemplo, en esa charla, ejemplos del mismo libro, como el que acabo de dar sobre las palabras para cabra y cabra montés, y luego el ejemplo que di sobre la palabra Nefi, lo que significa el nombre de Nefi, y tienen que decir, no, 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 eso no es. Bueno, entonces, o sea, es decisión de uno no aceptar, ¿verdad? Pero quiero, eh, quiero que quede claro que no estoy diciendo que por esos detalles históricos, lingüísticos que sí se encuentran en el libro de Mormón, eso no es la razón por la que creemos, ¿verdad? Y que Ujú, sí quiero que eso quede claro. La razón por la que yo creo en el libro de Mormón es porque me inspira, Jesucristo me inspira a través del libro de Mormón para ser una persona mejor. Y veo cómo cuando sean nefitas o lamanitas, porque muchas veces ambos grupos se portaban mal, no eran obedientes, yo veo cómo fracasaban cuando no eran obedientes, cuando no servían los unos a los otros. Y también puedo ver las bendiciones que vivieron cuando sí obedecían los mandamientos. Y eso me anima a mí, porque yo sí lo he visto en mi propia vida. Entonces el libro sigue siendo verdadero, no solamente por esos detallitos que estamos hablando, conversando ahora mismo, sino por el mismo hecho de que Dios me inspira a través de ese libro a ser mejor. claro. Sí, lo mismo ha pasado conmigo. Generalmente a mí me gusta ver más el libro de Mormón por un poco histórico y me gusta siempre relacionarlo, porque de cierta manera, como usted menciona, el libro, a pesar de que pasó por varias etapas, sigue siendo solamente una historia concentrada en un grupo de personas, no en toda América. Y he visto como muchas autoridades generales siempre han tratado de recalcar de que el libro de Mormón sí es histórico, algunos han dicho que por ahí no, pero ¿en qué sentido? De que no narra toda la historia de América porque hay un antes y un después. Y el libro de Mormón, como mencioné antes, solamente es
el registro, yo diría muy resumido, de lo que vivieron un grupo de personas dentro de un grupo más grande de personas que estuvieron. ¿Pueden que hayan tenido contacto? Yo digo que sí, porque algo que yo he notado también es que, de cierta manera, muchas culturas prehispánicas, a pesar de que nunca tuvieron contacto o que fueron absorbidas por otras, todas comparten similitudes en ciertas costumbres, tradiciones o incluso en prácticas, como por ejemplo los sacrificios. Y es algo que a mí me parece muy interesante porque hasta ahorita no hay como no hay una opinión o una respuesta colectiva de que todos sigan de que de alguna manera coexistieron o de que cierta manera convivieron y se pusieron de acuerdo para tener ese tipo de tradiciones, a pesar de que los separaba no solamente la distancia, sino también los años, sino que también tienen muchas coincidencias con ciertas prácticas antiguas, pues hebreas y otras cosas más. Sí, sí, puede ser, puede ser. Por ejemplo, algo que yo estaba estudiando recientemente, bueno, no hace mucho tiempo estaba estudiando, es el libro de Abraham. Para mí es uno de mis libros favoritos porque enseña mucho sobre cosmología y teología, y de hecho creo que es lo que más me gusta de eso. Y muchos dicen por toda la historia de que resultaron ser papiros funerarios cuando lo descubrieron, que sí es cierto, pero yo me puse a entender, ok, cuando lo descubrieron, ya pienso de que en las ediciones anteriores que los descubrieron ya estaban dibujados los facílmes, y estaba investigando y hay varias facílmes similares. Y pienso yo de que surgen las siguientes preguntas. Ok, si supuestamente es una obra creada por Smith metiendo a Abraham y todo lo demás, para la gente que tiene creencia cristiana, uno se pregunta, ¿por qué Dios mandó a Abraham a Egipto? Porque la Biblia solamente menciona 2 o 3 capítulos de eso y es una manera muy resumida nada más. Mientras que el libro de Abraham habla de lo que pasó y cómo Egipto ya tenía cierta influencia en otras tierras, a pesar de que no tenían conquistadas esas zonas. Y lo otro, lo siguiente, hay un artículo que yo había leído que menciona que los egipcios a través del tiempo habían cambiado su folclore y su teología. Pasaron de ser politeístas perdón, pasaron de ser monoteístas a politeístas y curiosamente tienen muchos dioses, pero coinciden en mucho. Por ejemplo, tienen dioses que son de la muerte, pero a la vez son de la vida, de la paz, de la prosperidad, entre otras cosas. Y a medida que ha pasado el tiempo entre faraones y todo tipo de jerarquías, se ha añadido o quitado cosas a su teología. Y algo que me pareció interesante relacionándolo es que justo en esos papiros funerarios, cuando uno leí investigaciones en donde hablan que hay ciertas cosas que son como consejos o guías que están escritas para que el muerto pueda pasar, pues supuestamente los vigías que según la teología egipcia vigilan el cielo, en donde van los faraones o los escogidos y yo me pregunto bueno, tiene mucha coincidencia con lo del templo, y a veces yo me pregunto, ¿cómo José pudo saber eso en un poco intervalo de tiempo? Exacto, exacto. Y todo eso o sea, hay muchas cosas imposibles que no sé si los críticos no quieren ver, no sé. Pero más para hablar un poco de cómo Egipto y su alcance, aquí tengo un libro sobre los hititas. Hititas, historia de los guerreros de Anatolia. Ahí puedes ver cómo los hititas, y son mencionados ellos en la Biblia también, ellos estaban en el norte, en Anatolia, como dice ahí, y, y tenían arreglos con los egipcios. O sea, entre los pocos escritos que podemos encontrar, bueno, de hecho son muchos escritos, había como intercambio de hijos bueno, matrimonios, pues, para que se unieran en el norte los hititas con los de Egipto en el sur. Así que decir que no es posible de que a través de esos acuerdos familiares no hayan tenido influencia en el norte,
O sea, es una declaración muy inacertada, no acertada, porque la historia nos muestra de que sí había conexión con Egipto y esos países del norte donde vino Abraham y por esas partes. Eh, el libro de, de los muertos o de la muerte y el libro de Abraham, los manuscritos que tenemos datan, no me acuerdo la fecha, pero como 200 años más o menos antes de Cristo, la fecha de los papiros. Y Ujú. claro, como sabemos, siempre hay copias de copias. Pero Sí, sí, igual sí. los judíos, sabemos que los judíos en esa época estaban creando muchas historias también, queriendo sacar sentido o registrando las memorias que tenían o como haya sido. Pero entonces, para mí tiene todo sentido de que los judíos hayan tomado ya estando en Egipto, porque sabemos que había muchos judíos en Egipcio, que, digo en Egipto, que vieron estos escritos egipcios y que hayan creado o escrito su historia y usado las imágenes de estos escritos para también relatar su historia que tenían sobre Abraham. Y eso es algo que vemos mucho a través de la historia del mundo. Incluso hay escritos donde, o por ejemplo, en José Smith dice que el dios ah, Horus se llama, no me acuerdo en español, Horus en inglés. Sí, de hecho, hablando un poco de eso, he visto de que desde que se descubrieron los papiros, yo le llamo esto es el egiptólogo de turno, porque cuando antes de que se descubrieran los papiros, algunas personas decían que era Horus, otras decían que era Anubis, y nuevamente, entonces, actualmente hubo un egiptólogo llamado Rickner, que él mismo dijo de que es Horus, pero en los años 90 hubo otro egiptólogo llamado Klaus Bayer, no me acuerdo muy bien, que lo mencionan en unos estudios de BYU, en donde dijeron de que era Anubis, porque era otro dios. Entonces yo veo de que simplemente es el egiptólogo de turno. Puede que llegue otro egiptólogo, no miembro de la iglesia, que diga otra cosa, va a ser aceptado por la mayoría en la comunidad científica y los críticos van a tener que aceptar esa nueva teoría Exacto. porque lo dice alguien que está especializado en ese campo. Y así se van a tornar una y otra vez, porque he visto que las teorías en contra de no solamente el libro de Abraham, sino también el libro de Mormón han ido cambiando. Se han ido aceptando, han ido reviviendo, han ido yendo paso por paso y es un círculo infinito de Sí, que, sí, continúa, perdón. sí, y es lo fascinante, ¿verdad? O lo gracioso, mejor dicho, de los que los critican, que siempre van cambiando su teoría sobre cómo se creó el libro de Mormón, ¿verdad? O sea, ha ido cambiando a través de los años y ninguno tiene la misma teoría y te dice, bueno, es falso, pero nadie está de acuerdo de cómo es falso. Y, pero lo que quería decir sobre Horus es que lo fascinante es que ahí José Smith dice que es Abraham, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué está diciendo él que el libro de Abraham está identificando a Horus con Abraham? Pero si estudiamos la historia de cómo los judíos interpretaban, incluso Jesucristo interpretaba su mundo, el, la parábola que tenemos sobre Lázaro en el capítulo 16, creo, de Lucas, donde Jesucristo dice que Lázaro muere igual, y luego Abraham le dice ¿dónde está él? Ven aquí, mora en mi seno. ¿O cómo es? Bueno, que muere y está en el seno de Abraham, ¿verdad? Y que el rico va al infierno. Y, y esa parábola, de hecho, está basada en una historia egipcia. O sea que Jesucristo está usando una historia egipcia, pero está cambiando los nombres para dar una parábola a él. Pero ¿saben quién es la persona que en lugar de Abraham, en la historia o relato egipcio, es Horus? O sea que en la historia que donde está Horus, o- Jesús lo está cambiando y está, en lugar de decir Horus, pone a Abraham como la persona donde va a morar, no digo, como el que está ahí en el cielo donde va a morar Lázaro con él. Y entonces es fascinante que si José Smith
compara Horus con Abraham y también lo hizo Jesucristo en la parábola de Lázaro. O sea, hay cositas así que otra, de nuevo, qué coincidencia, José Smith, ¿verdad? O sea, el rey de las coincidencias. Sí, de hecho yo también una vez me puse a investigar y escribí en inglés, obviamente, egiptólogos del siglo XIX y resulta que la mayoría eran ingleses o franceses. Y de acuerdo a la historia, pues los franceses e ingleses estuvieron en esta parte de África creando colonias. Y resulta que, al parecer, ellos que tenían todo este conocimiento, sobre todo en esa época, ninguno haya tenido un comentario acertado sobre lo que José estaba haciendo. Recién fueron años después un francés que lo realizó del mismo siglo, pero fueron muchos años después. Entonces, no tiene mucho sentido que digan, ah, José lo inventó o se lo sacó de lo que había leído o por ahí. Sí, si vuelves a escuchar la conversación que tuve con Marco, y es mi amigo y lo respeto mucho, y no Ujú, quiero para nada hablar mal de él, pero si viste cuando presenté yo el nombre de Nefi, que significa, o se puede traducir como varias como hermoso, em, bueno, y cosas así, que es lo que dice el diccionario de egipcio, o sea, no es invento de uno. Y lo que dijo él fue, bueno, es que uno puede buscar en Google y ver cualquier significado de egipcio y compararlo con cuál grupo de letras y decir que es egipcio. Y yo digo, bueno, ok, pero ¿cómo pudo hacer eso José Smith? Y no tenía Google, no tenía, cómo pudo haber hecho un juego de palabras con el nombre de Nefi? Y en el mismo pasaje donde también dice Nefi que sabe hebreo y también egipcio. O sea, no, o sea, que o sea, no es buena explicación decir, bueno, es que cualquier palabra se puede poner en Google y ver su significado en egipcio. O sea, claro, toda palabra se además, puede tener sentido en otro idioma. O sea, no es buena explicación porque eso no me da un juego de palabras, claro, además texto. también debemos saber cuál idioma egipcio, porque el idioma egipcio ha tenido evolución con el paso del tiempo. ¿Sí? Según algunos historiadores, ha habido 5 cambios importantes en la escritura y en la pronunciación egipcia. Entonces habría que saber identificar con cuál de las 5 vas a utilizar. Exacto, exacto. Sí, es muy interesante todo eso, la verdad. Muy interesante. ¿Algún tema más, amigo? Creo que por el momento no. Perfecto. Bueno, gracias por tus preguntas y sí quiero compartir este video, nomás es una conversación de amigos, creo, y algunos temas y creo que algunos tienen miedo de tocar estos temas y una de mis metas es mostrar que no tiene nada de mal investigar. Toda Claro, mi vida he escuchado a gente decir, bueno, es malo especular, pero siempre me pregunto, ¿qué significa eso? Cuando tú lo dices, ¿qué es lo que tú quieres decir que es malo especular? Porque si uno está especulando sobre doctrina, claro, eso es incorrecto. Yo no voy a decir que a qué cielo vas a ir tú o algo así, no, eso. Pero si uno quiere entender la historia que nos ha llegado y ver cómo concuerda con las creencias que tengo, eso no es especular, eso es investigar porque en la universidad es lo que uno hace, uno investiga, saca conclusiones, ata cabos y presenta sus hallazgos, ¿verdad? Es lo que todo tema y campo de investigación hace. Pero qué raro que uno lo hace en la iglesia y uno dice, no, es malo hacerle eso. No, pero ¿por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién ha dicho que es malo investigar? Claro, la iglesia nos pide no presentar ideas propias en la capilla. Claro, ahí es solamente para hablar de doctrina y animarnos en Cristo. Pero ujú, uno como estudioso, como, no sé, una persona que le encanta leer, o sea, tenemos todo derecho de sacar sentido a esta información que nos ha llegado. claro. De hecho, también algo que yo me he dado cuenta es que a medida que yo investigaba, creo que es algo que muchas personas que dejaron la iglesia hacen, y no es para hablar mal de ellos como tú mencionas, es que veo que ellos sí cuestionan mucho lo que dice la iglesia, pero no cuestionan lo que dicen los críticos. Sí, Como veo que tienen cierto temor o se ponen una línea muy gruesa en que
no quieren desafiarlos o quizás no cuestionarlos. Esto yo lo he visto tanto en español y en inglés, a tal punto de que pueden no llegar a presentar pruebas y les van a creer, con tal de promover una narrativa dominante, que es lo que ellos dicen mucho de que la iglesia promueve una narrativa dominante. Yo lo llamo una narrativa generalizada porque obviamente es muy general, porque entrar en detalles sería para hablar todos los días, muy seguido, pero veo que en el otro lado no pasa eso, no pasa mucho. Sí, y le agradezco a mi amigo Marco que dijo en esa conversación que tal como no podemos decir que algo es imposible, tampoco podemos decir que es 100% verdad. Y eso, o sea, tiene o sea, mucha validez esa declaración. Ah, pero es cierto que muchos no cuestionan a los críticos. Y qué raro, ¿no? Porque fíjate, el libro de Mormón que ha recibido tanta crítica, dicen, bueno, pero es un invento de José Smith, ¿verdad? Dicen. Pero cuando uno les pregunta, ok, muéstrame cómo es un invento de José Smith. Y dicen, bueno, es que seguramente copió lo de Ethan Smith, Ethan Solomon Smith, ¿verdad? Spaulding. Ok, explícame cómo obtuvo ese libro. Bueno, es que fue por Oliver Cowdery. Ok, ok. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿lo estás diciendo tú? ¿O lo dijo Emma? ¿O lo dijo algún vecino por ahí? O sea, ¿quién dijo eso? Oh, no, pues lo leí en algún libro. Bueno, ok. ¿Dónde sacó él esa información? Es que Oliver vivió ahí cerca de Ethan. Seguramente aprendió algo de ahí. Ok, ok, pero explícame cómo llegó a José Smith. O sea, memorizó Oliver todo el libro, se lo dijo a, a José Smith. Y si es que fue así, ¿por qué quedó convencido Oliver de que era un libro verdadero? ¿Verdad? O sea, Claro, no tiene además, sentido. Si claro, Oliver... además me gustaría, perdón, me gustaría agregar de que si supuestamente, hablando del tema del libro de Ethan Smith, Visión de los Hebreos, según muchos comentan, era un libro que estaba muy distribuido en la época de José, en la época de José, y obviamente Ethan Smith era un líder eclesiástico de su grupo. Y yo me pregunto, si realmente José utilizó ese libro, ¿por qué gente de esa época, perdón, gente de esa época como Heber D. Howell, que escribió Mormonism Valid, Ujú. ¿por qué no lo mencionó? O es más, ¿por qué Ethan Smith no pronunció algo en base a José o nadie, ni siquiera la editorial o un miembro de la congregación de Ethan Smith se pronunció al respecto? Porque hay registros de Ethan Smith criticando a otros grupos, como por ejemplo al líder Alexander Campbell, entre otros más, pero no hay registros de haciendo eso con José Smith. Sí, sí, y siempre he querido y, y lo he propuesto a personas antes y nunca pues se realiza. Siempre he propuesto a personas decir, ok, ¿por qué no traemos el libro, sea del libro de Ethan Smith o de Solomon Spaulding o la fuente que tú quieras, y yo con el libro de Mormón, y por qué no vamos comparando página por página para que tú me muestres a mí cómo copió José Smith esto aquí, este relato de Nefi, este relato de Jacob. Muéstrame tú dónde saca José Smith esto sobre Cristo del libro que tú me estás diciendo que es la fuente. Y cada vez que hago eso, y siempre dicen, no, 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 pues es que no tengo tiempo, es que no puedo. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué me estás diciendo que la fuente es Ethan Smith o Sheldon Spalding o el libro que digan, si al comparar los dos libros no tienen nada que ver uno con otro? El amigo, bueno, lo que suelen decir muchos es, como se ha dicho y como se dijo en ese video que hice, bueno, es que es la columna vertebral, ¿verdad? Que es un pueblo, israelitas, llegan a las Américas y son dos pueblos distintos. Y digo, wow, pero eso es muy general, ¿verdad? Porque ahí no me dice nada de un Nefi que pelea con su hermano, que algo pasa ahí porque el reino no pasa a sus hijos, sino que pasa a su hermano, a otro más que quiso llevar el nombre de él. Y, o sea, hay mucha dinámica ahí. ¿Dónde saca ahí que Nefi ya no quiere hablar tanto de mujeres? Y luego lo de Jacob, no sé, o sea, no, no.
decir que israelitas que llegan a las Américas y se dividen en los pueblos no es suficiente para crear el libro que tenemos aquí. Claro. Y corrigiéndome un poco, no, Ethan Smith no criticó a Alexander Campbell, criticó a William Miller, un líder eclesiástico de la misma época de José, por esas zonas por ahí. Sí, es muy interesante todas estas teorías que han surgido y que están resurgiendo, porque hay un discurso que me gusta mucho de el Elder Callister que lo dio en el 2017, y cuando yo lo leí saqué dos conclusiones. Si José fue un profeta, obviamente tradujo todo esto y esta es la obra de Dios, o si no, yo lo llamaría uno de los genios más grandes de la época, de su época, superando a otras gentes, a otras personas como Shakespeare o Da Vinci, por juntar de cierta manera todo y ponerle lo más, y hacerlo lo más lógico posible, a tal punto de que sea uno de los movimientos religiosos que más ha influenciado no solamente a Estados Unidos, sino a la historia mundial. Esto ha fomentado incluso el hecho de buscar más la arqueología, fomentó también las leyes de Estados Unidos, por así decirlo, fomentó la iglesia, de cierta manera, ha tenido un gran impacto histórico a nivel mundial, ya que en cada evento, de cierta manera, la iglesia ha estado involucrada, ya sea consciente o inconscientemente. Sí, lo que se ha logrado, lo que estamos logrando es, bueno, la obra de Dios. Y, y bueno, pero ahí, incluso en eso nos van a criticar y nos están criticando. O sea, no, nunca van a estar felices. Y no sé por qué. O sea, no sé por qué. Para mí, todo lo que hacemos y lo que, y claro, uno es su propio juez. Bueno, Dios nos va a juzgar, pero uno sabe si no estamos cumpliendo, ¿verdad? Uno no está cumpliendo. Así que debemos esforzarnos siempre por ayudar al prójimo. O sea, eso es el enfoque siempre, es adorar a Dios a través de ayudar al prójimo. Y si nosotros hacemos eso en el estudio, en el servicio, en todo momento, lo demás no importa. La gente nos quiere criticar, decir, bueno, puedes hacer mucho más. Bueno, es que yo estoy haciendo todo lo que puedo. Y sí, reconozco que tal vez hay algunas personas que no están haciendo lo máximo. Y cuando digo lo máximo, máximo no estoy diciendo que entregar la vida, porque hasta, no sé. Lo que quiero decir es que uno esforzarse, ¿verdad? Con las habilidades y talentos y poder que tiene uno. Y unos tienen más influencia que otros. Pero, y esa es la bendición, entregarnos completamente al servicio de Dios. Y siempre se nos juzga por los que no lo hacen de esa manera o los que han fallado queriéndolo hacer. Y para mí, qué triste que tengan que buscar los errores que siempre existen en todos para, no sé, para no ver el progreso también. O sea, enfocarse solamente en los errores que siempre van a existir y ignorar las imperfecciones de ellos, se me hace tan injusto y desenfocado, o sea, que no ven el propósito, ¿verdad? Yo no, yo no creo que es bueno atacar a nadie, respeto las creencias de todos. Yo sí creo que debo, si alguien representa mal mis palabras o mis creencias, yo tengo el derecho de querer de una manera respetuosa dialogar con esa persona y explicarme, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú dices de mí no es verdad. Permíteme yo explicar lo que yo creo. Y si ellos dicen algo, también creo tener el derecho de una manera, de nuevo, respetuosa, decir, ¿sabes qué? La explicación que tú me estás dando, la razón por la que tú crees que yo estoy mal, la verdad no tiene sentido para mí por esta y aquella razón. Y no estoy peleando, ¿verdad? Pero quiero que tú sepas y respeto tus creencias, pero la razón por la que no me convences son por esas razones. Y estoy dispuesto a escuchar tu respuesta a mi comentario, a lo que tú has dicho. Y, pero hablar de alguien así detrás de sus espaldas o de criticar, no, eso no creo que sea correcto. Así que no sé por qué lo hacen con nosotros.
No sé por qué siente tanto ánimo por representarnos mal. Ah, yo veo que muchas veces postean cosas en redes sociales o sea, o sea, no nos representa bien, ni siquiera dice lo que hemos dicho sobre el tema que están ahí tratando en la publicación. Y es como, bueno, ni siquiera quiero responder porque tan equivocada es la publicación que sería una pérdida de tiempo. Y luego dicen, no has respondido porque tú ya sabes que es verdad. O sea, no, es que la verdad que está tan perdido eh, ese pensamiento que estás compartiendo que ni siquiera vale la pena responder. Una Claro, vez, eso a mí me ha pasado mucho. sí, y no es que uno tenga miedo, es que uno se pierde ahí queriendo explicar y dice, bueno, es que ni siquiera me quieres escuchar. Porque siempre nos quieren decir lo que creemos, ¿verdad? No, es que tú crees esto. No, permítame decirte lo que yo creo. Y no todos creemos lo mismo en la iglesia. O sea, todos creemos que en Dios el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, que llamaron a José Smith para restaurar la iglesia, que se restauró el sacerdocio, que las ordenanzas del templo y que a través del servicio y la gracia de Cristo, los llamamientos en la iglesia, y podamos nosotros irnos perfeccionando. Eso es lo que todos creemos. Pero puede haber diferencia en miembros de la iglesia en una u otra cosa. Y eso no tiene nada de malo, porque no somos la misma cabeza, ¿verdad? No tenemos la misma forma de pensar. Y entonces yo tengo la libertad de explicar mi fe de mi manera y tú explicar la misma fe, pero de tu manera. Y tal vez lo que tú vas a decir no va a ser lo mismo que voy a decir yo, pero está bien porque tú estás representando o explicando cómo tú entiendes la fe que tú tienes en Cristo y yo estoy explicando la fe a la manera que yo entiendo mi fe en Cristo. Ujú, sí, así es. Como usted menciona, se trata de compensar, pero a veces ambos lados, hay gente que está en ambos extremos. Hay miembros que no deciden hablar de eso y hay críticos de que tampoco quieren profundizar en esos temas, porque lo que yo he visto es que, como mencioné, se reutilizan las teorías, entonces suelen siempre repetir o leer lo que escucharon de otros hace años o recientemente, y obviamente pues es por naturaleza que la gente siga a alguien. Muchos críticos o gente que sigue a los críticos suelen seguirlos sin cuestionar, como que depositan una confianza, digamos, similar a que nosotros tenemos una confianza hacia los profetas o líderes de la iglesia, pero ellos con las personas que ellos creen que les están diciendo la verdad. Entonces, es un paralelo porque esto demuestra de que siempre tenemos que seguir a alguien. Nosotros como miembros de la iglesia sabemos de que los líderes son imperfectos y ellos al ser representantes de Jesucristo, seguimos a Jesucristo. Sí, así es. Y los artículos de fe siempre es tener fe en Jesucristo. Y así lo dice. O sea, no creemos en la organización de la iglesia, claro, pero la fe es en Cristo. Y entendemos y reconocemos nuestras propias imperfecciones. Y es algo que los críticos no entienden. Dicen, bueno, es que antes se dijo esto. Bueno, sí, sí, lo sé. Y quieres analizar por qué lo dijo, tal vez el contexto, porque me fascina también. Y dice, no, no, es que están equivocados. Bueno, pero es que no, yo no creo lo que se creía antes. Hay una razón por la que se creyó entre algunos esa cosa. ¿Por qué no lo investigamos? Y ya no quieren hablar del tema, ¿verdad? Bueno, entonces solo quieres usar eso para criticarnos, no lo quieres investigar. Y bueno, Claro, de hecho también algo que ya he estado viendo y esto ya para ir acabando, de que generalmente ellos suelen resaltar malas acciones que algunos miembros cometieron, pero yo he investigado y poniéndolo de cierta manera en la misma balanza, pero no con el fin de atacar, yo conozco casos de ex miembros que han cometido cosas malas y tengo una lista, pero obviamente no la voy a soltar porque eso sería entrar en una discusión de tú me das, yo también te doy, entonces eso sería una conversación, más que nada una discusión sin sentido. sí, y todos cometemos errores. Y Ujú. lo importante del mensaje de la restauración es que Cristo sí perdona nuestros pecados y sí nos da más luz.
Y si alguien solamente quiere criticarnos, mi pregunta es, bueno, ¿y cuál es la luz que tú buscas en tu vida? Si te da satisfacción criticar mis creencias, ayúdame a entender por, por qué sientes esa necesidad. O sea, por qué es la única luz en tu vida criticarme. O sea, ayúdame a entender. Ujú. Porque por algo Entiendo. lo hacen, ¿verdad? Yo comparto mi fe porque yo sé que me da felicidad, me da la familia que tengo, o sea, me da las bendiciones que tengo y que para mí es vivir tiempo con mi familia, es la única bendición que me importa, es pasar tiempo con mi familia y vivir el evangelio con ellos, sabiendo que hay promesas para el futuro, pero vivir las promesas ahora mismo también, estando juntos. Y Ujú. eso es lo que me da tanta alegría. Y comparto los detalles de la historia de la Biblia, el libro de Mormón y también de la historia de nuestra iglesia, porque para mí podemos ver los buenos y malos ejemplos de los del pasado, de personas creyentes en el mismo Dios, que también querían encontrar esa felicidad y a veces la alcanzaban y a veces no. Algo pasó con Efi y sus hijos, ¿verdad? Algo, hubo algo de éxito entre Mormón y Moroni, que estuvieron pegados juntos hasta morir el padre y luego seguir solo el hijo, ¿verdad? Hay Claro. casos en convenios donde dice el Señor, tanto a José como a los demás, hey, ponte a cuidar a tu familia. Entonces, ahí veo que lo importante que es la familia, que es lo mismo que te pregunté a ti cuando nos estamos escribiendo, háblame un poco de ti, de tu familia. ¿Por qué es tan importante para mí? Y no es necesario que alguien tenga toda su familia en la iglesia, claro, hay casos, bueno, que sí es necesario, pero hay casos que cuando uno solo es el único miembro en la iglesia. Pero lo que quiero decir es que nos esforzamos por alcanzar ese concepto de Sion en nuestra propia vida, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Y claro, la familia no es perfecta, la comunidad no es perfecta, pero estamos buscando cómo hacer que el mundo sea mejor, por lo menos alrededor de nosotros. Y esa es la meta. Y volviendo a lo de la crítica, entonces los que nos critican, no entiendo su meta. Si quieres atacar mi felicidad, ayúdame bueno, permíteme ayudarte a ti a identificar tu felicidad, porque si tu felicidad es criticar mis creencias, créeme que eso no sé qué te está dando, o sea, no sé qué te da criticar mis creencias, porque yo estoy feliz, yo vivo de una manera feliz. Y que no implica criticar a los demás y juzgarlos y mal representar sus creencias o su forma de vivir. Claro. También, bueno, yo pienso, y es algo que yo también he visto, es que ellos disfrazan la crítica con información. Ellos dicen, no, estamos compartiendo información, pero cuando yo analicé la información, no es nada que ellos obtuvieron o es una investigación propia, no es una recopilación de viejos argumentos que con el paso del tiempo han sido refutados, también muchas sacadas de contexto, muchas malinterpretaciones y otras cosas más. Y de cierta manera tienen que promover algo porque si bien la posición es necesaria, ellos, es un pensamiento mío de que ellos se autofuerzan a hacer siempre esa oposición, pero de cierto modo esa oposición ayuda porque a pesar de que ya se van a cumplir 200 años desde que la oposición ocurre, la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, sigue habiendo estacas, en algunas zonas más que otras, porque eso es cierto, la iglesia crece en distintas zonas a un ritmo diferente, pero sigue avanzando. Así es. Sí, yo he visto que cuando yo pregunto sobre sus argumentos, ¿verdad? Si dicen, no, tal y tal cosa, digo, ok, explícame más. Muéstrame lo que tú me estás diciendo. Y explícamelo bien, o sea, no me digas nada a medias. Y luego cambian el tema y van a otra cosa. Bueno, no, tú estabas hablando de una cosa, hablemos de la cosa que tú presentaste. Y no, siempre se brincan a otra cosa o, o terminan diciendo, bueno, lo leí en algún lugar, o citan otra fuente, y dicen, no, bueno, si yo estoy hablando contigo, háblame de lo que tú has investigado, de lo que tú sabes.
No me repitas cosas que de otra persona. Ujú. Sí, así es. Bueno, gracias, amigo. No sé qué hora es en tu país. Así. Aquí van a ser aquí ya son las 11:30 de la noche. Ah, ok, en 2 horas de diferencia. Sí. Sí. No sé si hay algo más, amigo. No, por el momento no. Muy bien. Bueno, gracias por contactarme y espero que esta conversación te haya ayudado o si me ha ayudado a mí o conversar con un amigo de la fe, un hermano de la fe y ver que tú sigues fuerte en las convicciones que tienes y las bendiciones que has recibido de nuestro Padre Celestial. Ujú. Sí, Gracias. Y gracias. bendiciones. Sí. Entonces ya va a dejar de grabar.